Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la presentación del libro De la salmuera a la batería, soberanía y cadenas de valor, un balance de políticas de industrialización minera del gobierno del MAS, periodo 2006-2013. Quiero dar en primer lugar la bienvenida a los señores viceministros Gualberto Koffler, al viceministro José Luis Chorolque, el investigador Antonio Rodríguez Carmona y a nuestro comentarista, el señor José Pimentel. Sencillamente dar algunas palabras acerca de el proceso de estos trabajos de investigación que se han venido llevando a cabo dentro del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Nacional. Esta es una iniciativa liderada por el CIS, que en este caso ha contado con el apoyo del PNUD como facilitador de algunos de estos procesos. Este documento forma parte de una serie de investigaciones de carácter aplicado con una fuerte orientación de política pública. Y es muy importante resaltar el carácter justamente que tiene este tipo de análisis en la construcción concreta de una agenda de transformación social, económica y política, ¿no? Ya que más allá del entendimiento de procesos largos, históricos de cambio estructural en nuestro país, hay un rol central del desarrollo de una agenda concreta en el cual el análisis esté puesto al servicio de los procesos operativos del desarrollo. El presente documento es un ejemplo de este esfuerzo, ya que identifica de manera histórica, económica y social los grandes retos concretos del sector de la minería. Las interrogantes acerca del futuro del sector quedan abordadas a lo largo del documento, en el cual se identifican varios temas centrales como la industrialización del sector, el rol de la Comibol en estos procesos, el futuro de los sectores metálico, pero también el importante potencial del sector no metálico en nuestro país, los procesos de transformación vistos como eslabones de cadenas de valor que deben ser apoyadas de manera integral y comprensiva para su despegue, lo que implica en muchos casos abordar necesidades de los procesos de fundición, la articulación con el sector metalmecánico, la construcción, el sector joyero, farmacéutico y la propia dinámica del mercado interno y externo, en el cual se hace un muy buen análisis en el documento, ¿no? La inclusión, asimismo, de temas sociales y de la función social de la minería en el país son otro de los temas abordados en el documento, en el cual se identifican varios de los elementos más álgidos en materia de bienestar de un contingente importante de trabajadores que están insertos en el sector. Ya en el tema de salidas, las propuestas y lineamientos de política plasmadas en esta investigación son una invitación a la reflexión sobre el rol del Estado en los temas de desarrollo minero ligado a desarrollo tecnológico, a las formas de apalancar iniciativas de pequeña escala, generación de innovación propia y financiamiento. Finalmente, el rol de las transnacionales, la formación de recursos humanos, las capacidades institucionales desde el Estado y sus limitaciones, así como el marco normativo, son objeto de análisis como parte integral de las líneas de desarrollo del sector. Sin el deseo de adelantar más información sobre esta muy amplia e importante investigación, sencillamente me toca felicitar la iniciativa del Centro de Investigaciones Sociales, así como la calidad de la investigación, y sencillamente dar paso primero a unas palabras del director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, para luego pasar a los temas de exposición y comentarios del documento. Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches a todos y a todas, autoridades de Estado aquí presentes, al autor, uno de los coautores del estudio que hoy se presenta,
y a José Pimentel, exministro de Minería y comentarista del texto que nos van a presentar esta noche. Bueno, quiero agradecer al PNUD porque este estudio se realiza en el marco de una cooperación que se da desde los inicios del Centro de Investigaciones Sociales en octubre del año 2013. Nos han acompañado desde la fundación del centro y parte de los proyectos que teníamos encaminados en ese entonces bajo la dirección de Jorge Viaña, en una serie de cuadernos de políticas públicas, algunos de los cuales ya se han publicado. Y también hemos estado trabajando en otras líneas y este año reanudamos líneas de trabajo en el tema de políticas públicas, con temas de ciencia y tecnología, de empleo y de la matriz productiva. Entonces, muchas gracias por acompañarnos de parte de todo el Centro de Investigaciones. Bueno, como mencionaba, trabajamos proyectos de investigación tal vez de interés más académico, teórico, estratégico, de largo aliento. Están presentes aquí investigadores e investigadoras que han contribuido y están contribuyendo a esas investigaciones, pero también trabajamos en paralelo y no se excluyen mutuamente trabajos de interés más coyuntural que tienen que ver con la toma de decisiones estratégicas desde el Estado y también desde las organizaciones sociales. Y este estudio se realiza en el marco de ese interés de poder proporcionar insumos para la toma de decisiones estratégicas, y es por eso que es importante y es muy valioso para nosotros contar con la presencia de autoridades de Estado que trabajan en este campo y también de personas que han trabajado y continúan aportando al debate en estos temas, porque justamente el objetivo de estos cuadernos es poder ofrecer insumos que interpelen, que sean críticos, que a veces sean provocadores, que son producto de una investigación personal, pero sí creo que contribuyen de manera sustantiva al debate, ¿no? Entonces, por último, quiero agradecer a los autores, pero en especial a Antonio por su perseverancia. Este es un estudio que se viene gestando desde 2013, que terminó en la primera mitad de 2014 y que los autores tuvieron que actualizar en más de una oportunidad para mantener su vigencia. Por el calendario de actividades que tuvimos el año pasado, no pudimos presentarlo en septiembre, octubre o noviembre como hubiéramos querido, pero es el producto de mucho trabajo de parte del PNUD, de los autores y de todo el equipo que ha estado trabajando en la gestión editorial de este proyecto. Entonces, sin más, quiero pasarle la palabra a Antonio Rodríguez Carmona, coautor de la investigación que se presenta hoy. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gracias a Ernesto, a Maru y a José por aceptar ser comentarista de esta noche. Yo voy a tratar de ajustarme a 20-25 minutos y si no, Ernesto me va a reconvenir. Así que empezaremos nomás. Bueno, este es un pequeño índice de lo que voy a abordar en la presentación. Voy a hacer una breve mención a la metodología. También, como introducción, un repaso de por qué la industrialización es prioridad nacional. Los esfuerzos del Gobierno del MAS hacia la industrialización minera, cuáles han sido. Mencionar algunos logros. Hablar después del estancamiento de la metalurgia. Algunos cuellos de botella. Y me centraré sobre todo en lo que ha sido, por así decirlo, el principal mensaje clave de nuestra investigación, que se refiere a que los cuellos de botella más importantes son trabas burocráticas. Y por último, algunos desafíos. Bueno, como ya han mencionado, esto es una alianza entre el Centro de Investigaciones Sociales y el PNUD. Hemos incluido un análisis estadístico del sector, con las estadísticas disponibles. Felizmente, el dossier estadístico salió hace pocos meses. También hemos tratado de trazar mapas de encadenamientos productivos para algunas cadenas de valor, para analizar el alcance de la industrialización. Y sobre todo, incluimos un trabajo de campo. Visitamos 10 proyectos, empresas estatales, y realizamos 50 entrevistas con actores, gerentes, autoridades, técnicos, expertos, con lo cual creo que eso también enriqueció la investigación. Bueno, desde el 2003, en la guerra del gas,
el reclamo no solamente era nacionalización de hidrocarburos, también había incipiente un reclamo de industrialización. A ese mandato social después se construye todo un marco normativo político, desde la Constitución Política del Estado, la Agenda Patriótica en el 2013, que introduce la soberanía científica y tecnológica como un elemento a la soberanía de los recursos naturales. Y por último, el año pasado, la Ley 535, en la cual hay 2 artículos. Uno, se declara de carácter estratégico y prioridad nacional la industrialización de los recursos minerales, y también se alude a que la Comibol tiene como objetivo principal lograr el desarrollo productivo diversificado y la transformación de la matriz productiva, así como el desarrollo industrial. Cuando hablamos de industrialización, necesariamente nos tenemos que referir a una serie de encadenamientos productivos y ir más allá de lo que es la minería, sus eslabones de extracción y concentración. Algunos señalan que la concentración, en algunos casos, ya podría ser una fase de industrialización o preindustrialización. Hay todo un debate sobre eso. Por ejemplo, la volatización de la palca en su momento tenía una dimensión industrial, pero debemos abocarnos a los eslabones de transformación. Primera transformación, segunda y varios eslabones. Tenemos la metalurgia, la refinación, aleación y dopados, la química básica, desde procesos básicos hasta procesos más elaborados. Por ejemplo, del carbonato de litio a los materiales catódicos. Materiales estructurales, funcionales, por ejemplo, cables, y por último, productos artesanales, bienes de capital y productos tecnológicos. Las flechas verdes son encadenamientos hacia adelante y las flechas azules son encadenamientos hacia atrás, porque algunos productos, bienes de capital, vuelven otra vez a conectarse con eslabones de concentración, bienes de equipo para la extracción, para la química básica. Diríamos que hay tres esfuerzos que ha hecho el gobierno del MAS, que los podemos resumir en primer lugar, la reactivación de fundiciones y maestranzas, hasta 5, desde Carapchipampa, Pulacayo, Catavi, Telamayu y Eucaliptus. El relanzamiento de proyectos de anhelos históricos, como es el caso del Mutún, y proyectos nuevos, la cadena de vaporíticos, la planta de cobre catódico de Corocoro, la empresa boliviana de oro y el horno Ausmel de Vinto. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿se derivan de todos esos esfuerzos una política de industrialización minera? Y aquí podemos mirar primero al Plan Nacional de Desarrollo en el 2006, que le confería al sector minero metalúrgico una doble naturaleza, un doble alma. Por un lado, es un sector estratégico, generador de excedentes, pero también es generador de empleo en el sector cooperativo. Esos dos objetivos, esas dos almas, no siempre se han conjugado de forma armónica y han operado a veces como objetivos contradictorios en sí mismo, ¿no? Eso ya es una semilla en la cual la política no estaba clara. En segundo lugar, ha habido la propuesta de plan sectorial 2010-2014 del sector minero metalúrgico, nunca fue aprobada oficialmente, y el nuevo plan sectorial, en los últimos años, lleva 5 intentos, 5 tentativas para poderse discutir y aprobar, sin, por ahora, fortuna, aunque estamos en ello. Otra mirada es la Agenda 2025. ¿Qué decía la Agenda 2025 sobre la industrialización de los recursos minerales? El pilar séptimo hablaba de recursos nacionalizados e industrializados. Sin embargo, cuando miramos los indicadores que se contemplaron, vemos que eran indicadores muy pobres. En el caso de la industrialización había una meta, la meta segunda, los recursos naturales estratégicos, entre ellos el gas, litio, minerales y tierras raras, han sido industrializados. Sin embargo, cuando vemos los indicadores, apenas se refiere a la cadena de vaporíticos.
Y por último, otra mirada nos devela que pareciera que hay dos visiones en pugna en el propio ministerio y en el propio sector. Por un lado, hay una visión que aboga por apostar por desarrollo tecnológico propio y encadenamientos industriales. El ejemplo sería la cadena de vaporíticos, el ejemplo más emblemático. Y por otro lado, apostar por megaproyectos a partir de contratos de asocio con capital transnacional, que el ejemplo podría ser los planes sobre Malkucota. Las dos opciones tienen ventajas e inconvenientes. La apuesta por desarrollo tecnológico propio es más lento, pero tiene más soberanía. En el otro caso es más rápido, pero con menor control. Apostar por el desarrollo tecnológico propio requiere, el Estado asume un riesgo de inversión empresarial y de financiación, mientras que en el otro caso, con financiación del proponente, no se asume ese riesgo empresarial. La primera opción también requiere un esfuerzo continuado de gestión, sino que se lo pregunten al gerente nacional de recursos vaporíticos cotidianamente para poder llevar adelante toda una cadena de forma integral. En los megaproyectos, con asocio, el esfuerzo es concentrado en la licitación, la adjudicación y la supervisión, ¿no? Pareciera que esas dos visiones no siempre están armonizadas dentro del sector. Por tanto, concluimos que existen esfuerzos, existen proyectos, existen reactivaciones, pero no está claro que exista una política de industrialización. Algunos logros. Creo que la prensa y los medios de comunicación han insistido siempre en los fracasos, en los retrasos, pero creo que es importante también mencionar los logros, aunque a veces no son tan notables ni notorios como los fracasos, ¿no? Pero podríamos resumir en 4, son ejemplos, tal vez los que me parecían más emblemáticos. En primer lugar, la planta de cobre catódico de Corocoro, con una producción de alta calidad, parece ser, y volúmenes crecientes de producción. La fábrica de ácido sulfúrico, que fue reactivada, ha ejercido un efecto de sustitución de importaciones muy interesante en el mercado interno, tiene una estrategia comercial, genera utilidades y está ofreciendo encadenamientos industriales hacia adelante de forma radial en muchísimos sectores. La cadena de vaporíticos, también hay que mencionar varios logros. Primero, que es un proyecto de toda la cadena, cubre toda la cadena de forma integral. En este momento hay 2 plantas piloto de carbonato de litio y baterías que están en marcha y una semi-industrial de cloruro de potasio. Hay logros de desarrollo tecnológico hasta la fecha para la salmuera, las características específicas de la salmuera del Salar de Uyuni. Producción discontinua de carbonato de litio con grado batería desde agosto del año pasado. Y además se están intentando nuevas modalidades de asocio con transnacionales para acceder a tecnología. Formas de asocio diferentes a la forma tradicional de capital contra yacimiento que le conceden a la Comibol el control del acceso a la tecnología. Bueno, y por último, la reciente ingreso en fase de pruebas del horno Ausmel en el mes pasado. Aquí quería poner un ejemplo de cómo hemos trazado esos mapas de encadenamientos productivos para 7 cadenas de valor, 7 cadenas de minero metalúrgicas, pero sobre todo hay una cadena, que es la cadena del azufre ácido sulfúrico, que es la cadena en color amarillo, que es la cadena que por ahora más se ha desarrollado y que incluso en este caso se ve como articula el occidente y el oriente del país. Una mirada más específica a esta cadena, como un ejemplo del trabajo que hicimos con encadenamientos productivos, nos revela cómo la fábrica de ácido sulfúrico tiene encadenamientos hacia adelante y encadenamientos hacia atrás. Encadenamientos hacia adelante a sectores tan variados como los fertilizantes, fosfatos, superfosfatos, los ingenios azucareros en Santa Cruz y curtiembres,
fábricas de sombrero, laboratorios, fábricas de electrolito para baterías de plomo ácido y también para el consumo del propio sector minero, ¿no? Metalúrgico, como puede ser en Vinto y en Corocoro. Además, en este caso, estaba previsto que la fábrica se pudiera proveer del azufre de Capuratas. Como Capuratas tuvo muchas dificultades, la propia fábrica exploró otros aprovisionamientos de azufre de origen mineral en Volcán Ollagüe, Rosario, Pultana, y se logró articular pues, una cadena de valor. Otro elemento positivo es el dinamismo de la industrialización de minerales no metálicos. Según las estadísticas del INE, podemos ver, no se ve bien los colores, allí se ve un poco mejor, pero tenemos que la línea negra representa la evolución del PIB de los productos industriales de minerales no metálicos, notablemente por encima de la media del promedio nacional, del PIB nacional, con porcentajes por encima del 10% en varios años. Obviamente, estos minerales no metálicos, estos productos industriales se relacionan con vidrio, cerámica, cemento, material de construcción y, lógicamente, está relacionado con el boom de la construcción que ha experimentado el país en los últimos años. Son tal vez procesos de industrialización que no tienen un gran valor agregado, pero en todo caso también hay que señalarlo como un factor positivo. En cuanto a la metalurgia, estas son las fuentes de los anuarios estadísticos del Ministerio. Desde el 2006 al 2013 vemos una producción constante en un leve ascenso, pero casi podríamos decir que hay un estancamiento. Y además hay una dependencia de la fundición de estaño, que es el metal que representa la mayor proporción sobre la producción nacional. En esta gráfica, en este cuadro, se analiza un poco cuál es el grado de fundición de los minerales metálicos. Y tenemos que solamente el estaño, el antimonio y el bismuto en cantidades muy pequeñas se funden por encima del 60%. Mientras que sigue habiendo plomo, zinc, hierro y wolframio como minerales que tienen una fundición nula o muy escasa. Y lo interesante es ver cómo en los últimos años tanto el oro como la plata descendieron mucho su proporción de fundición. En el caso del oro, del 2008 del 60% al 8% en el 2012 y la plata también del 20% al 2% en un periodo similar. Bueno, ¿cuál sería el retraso en la agenda de industrialización? Tendríamos 4 elementos. En primer lugar, las averías de Carachipampa, en febrero de 2013 en la planta de oxígeno y el año pasado, en octubre, la perforación del refractario del horno, con la complejidad de las reparaciones, tecnologías de los años 70, una enorme dificultad para poder reencauzar Carachipampa. En cuanto a las refinerías de zinc, tenemos varias licitaciones fallidas en el periodo 2011-2014, 2012. Las primeras y segundas parecía que hubo una falta de claridad de los términos de referencia y del proyecto de diseño final. Y en la tercera adjudicación también fallida parece que pudiera haber incidido también factores externos. Otro elemento para ese estancamiento de la metalurgia y siderurgia en el país es el fracaso, el riesgo compartido con la Jindal, en la cual hay razones de todo tipo. Y por último, el aplazamiento del arranque operativo del horno Ausmelt, que se fue paulatinamente retrasando
por la complejidad técnica de la obra y por trabajar con múltiples proveedores, ¿no? Todo ello ha ralentizado ese despegue de la metalurgia que estaba tan esperado. Otra mirada a la inversión nos revela cómo la inversión en el sector minero ha sufrido una caída en los últimos años, una caída sobre todo abrupta de la inversión privada, que no ha podido ser compensada con el ascenso de la inversión estatal. El año 2013 es el primer año en el cual la inversión estatal supera la inversión privada, pero en todo caso estos son niveles de inversión insuficientes para las necesidades del sector. Habría que ver el 2014 cuáles serían los datos. Y por último, de todos los cuellos de botella que existen, porque las dificultades para la industrialización son enormes, ha sido un camino tortuoso. Aquí hay mencionadas algunas: el acceso a la tecnología, la falta de personal cualificado, después de 20 años de políticas neoliberales que desmantelaron los recursos humanos, restricciones de capital, el reducido tamaño del mercado boliviano, que puede ser un impedimento para la siderurgia, por ejemplo. También los fuertes intereses que existen en el exterior para mantener el status quo en el mercado internacional y que Bolivia no empiece a fundir. Pero el principal nudo, o por lo menos donde me voy a detener, es en la gestión administrativa y las trabas burocráticas. No se nos ocurría mejor imagen que una tela de araña para reflejar la gestión de varias empresas filiales productivas de Comibol. La primera tela de araña tiene que ver con el marco institucional boliviano, que parece operar como una camisa de fuerza. No estoy diciendo nada que los gerentes no sepan, pero creo que lo que puede ser un aporte es la sistematización de la imagen de forma visual, ¿no? La ley SAFCO y la Marcelo Quiroga Santa Cruz imponen un régimen de sanciones administrativas, pero incluso penales, que inhibe cada vez más la toma de decisiones empresariales. Tenemos el Viceministerio de Inversión, el BIFE, con unos formatos TESA para la elaboración de proyectos que no se adaptan a las necesidades de los proyectos industriales. Tenemos un Banco Central que tiene unos procedimientos de concesión de créditos muy morosos. La aduana también contribuye con su granito de arena con unos trámites que no siempre responden a las necesidades de inversión. En definitiva, pareciera como que todas estas instituciones son como un archipiélagos del Estado. La administración pública funciona con una cultura de reyes chiquitos que impiden no solamente la gestión de empresas de Comibol, pero la gestión de cualquier empresa estatal productiva. Un ejemplo nada más: la duplicidad de los mecanismos de control y fiscalización. Tenemos que tanto el Ministerio tiene unidades técnicas de fiscalización, la Comibol unidad de auditoría, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Transparencia, Contraloría, la Asamblea Plurinacional, que pide peticiones de informe escrito y oral. Todo ello, por ejemplo, en la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, absorbía en periodos críticos hasta el 50% del tiempo del personal administrativo. Otra mirada a las estadísticas nos habla de los problemas de Comibol para ejecutar su presupuesto de inversión, que más o menos está en una media del 50% sobre lo programado y lo ejecutado, ¿no? Aquí otro ejercicio que hicimos fue hacer una matriz de valoración de las diferentes empresas productivas de filiales de la Comibol en función de dos parámetros. Respecto a la dependencia financiera de la Comibol y la generación de utilidades, por un lado, y en el eje horizontal de las X, si operaban con lógica administrativa o con una lógica empresarial.
La mayoría de las empresas están en el cuadrante inferior izquierda, en el cual se puede ver que opera un círculo vicioso de dependencia financiera y lógica administrativa. Todo esto está detallado en la investigación, estoy tratando de hacer un resumen. La segunda tela de araña tiene que ver con los males burocráticos dentro de la propia Comibol. No solamente las empresas enfrentan unas trabas burocráticas hacia afuera, también al interior de la Comibol. Tenemos, por ejemplo, esto a finales de 2013, la falta de reglamento de ventas, la alta rotación de cargos en muchísimas empresas y también en la propia Comibol. En algún caso, comunicaciones no fluidas entre la matriz y las empresas filiales. En el caso de Telamayo nos comentaban que funcionaban con correos físicos que tardaban hasta 15 días en llegar. Una política confusa de tránsito de proyecto a empresa. Por ejemplo, Carachipampa fue declarada empresa por decreto el 3 de enero de 2013, cuando todavía no tenía producción, y hay otras empresas, otras fábricas como Eucalyptus, que producen y generan utilidades, pero todavía son consideradas proyectos. Y eso también genera incluso hasta conflictos laborales. Limitaciones para terciarizar servicios. Me voy a detener en las dificultades en licitación y contratación internacional, que han producido retraso de años en los emprendimientos. En el caso de la reactivación de la planta de oxígeno de Carachipampa, parece que la primera licitación se adjudicó a Air Product, pero como no tenía sede física en el país, no se pudo operativizar ese contrato y se pasó al segundo adjudicatario, con los resultados consabidos del fallo de la planta. Y problemas de comercialización. Telamayo, por diversos problemas administrativos de toda índole, denuncias del Ministerio de Transparencia, inhibiciones de los gerentes, falta de claridad entre a quién le correspondía la competencia, si a la filial o a la matriz. Durante 3 años no pudo vender su producción, hasta 2014, que ha sido la primera venta, y la empresa siderúrgica del Motún pues también está teniendo dificultad para vender sus concentrados de hierro por motivos logísticos, ¿no? Lo cual también produjo pérdidas el año pasado. Otra mirada a la Comibol nos revela que la Comibol no tiene una visión compartida al interior de la organización. Parece como que hay varias Comiboles que se van superponiendo a lo largo de la historia, desde la Comibol productiva estatal, primera, entre comillas, gloriosa, hasta la Comibol residual de la época neoliberal, hasta la nueva Comibol que quiere reactivar pero que no acaba de poder. Parece que como si se fueran sedimentando y que hay varias culturas al interior de la Comibol. En cuanto a los desafíos, y con esto termino, Ernesto, un primer desafío para la industrialización es el cambio de cultura, un cambio de cultura de país minero a país industrial. Y eso pasa por una mayor mirada a los mercados, identificar y desarrollar productos estrella, como ha sido el caso de la batería de ion litio en la cadena de vaporíticos o el alambrón de cobre en la cadena del cobre, y desplazar el punto de gravedad desde las fases mineras, extractivas y concentración hacia las fases industriales. Otro reto es dotarse de inteligencia de mercados. Cada vez más hay una necesidad de operar y conocer mejor los mercados globales y conocer esos fuertes intereses para que intereses empresariales para que Bolivia no se industrialice. Y por tanto, ubicar dónde están las alianzas en ese contexto internacional. Sobre la soberanía tecnológica, otro desafío es explorar nuevas modalidades de asocio con transnacionales que contemplen el compartir y acceder a la tecnología. Otro desafío que insisten muchos
autoridades y muchas personas que llevan muchos años trabajando, desde los años 70 y los años 80, es reconstruir los cuadros técnicos descapitalizados durante 25 años de políticas neoliberales. Nosotros vimos que hay un déficit crónico en varias áreas especializadas, como pueden ser la metalurgia especializada, el diseño y fabricación de plantas, la administración de empresas estatales, la comercialización, planificación estratégica, la elaboración de proyectos a diseño final. En todas esas áreas se requieren nuevos profesionales. Y por último, y con esto termino, llegamos a la pregunta final, que es reestructuración o refundación de Comibol. Pareciera que muchos de estos cuellos de botella que se retroalimentan entre sí, que esas telas de araña, pareciera como que si la Comibol hubiera llegado a un punto de no retorno. El propio Evo lo comentó, Evo Morales, el presidente, en una entrevista concedida al Deber en septiembre de 2013, cuando señaló a un periodista: el que más perjudica es Comibol. ¿Qué hicimos para cambiar el Servicio Nacional de Caminos? Cerrarlo y crear ABC. Eso me faltó con Comibol. Sin embargo, a diferencia del Servicio Nacional de Caminos, la Comibol no tiene utilidades, no es una empresa en quiebra. La Comibol declara utilidades debido a los ingresos por rentas de alquileres y riesgos compartidos. Sin ellos, tendríamos que la Comibol declararía pérdidas operativas. Es decir, esas utilidades declaradas funcionan como un escudo para convertir a la Comibol en un búnker frente a las críticas y el escrutinio público. Y por último, habría la necesidad de una Comibol corporativa que se pusiera al servicio de las filiales y no al revés. Y con esto termino con un par de fotografías. La fotografía de la izquierda es una fotografía que tomamos en Pulacayo, en la fundición, con ruedas de carritos metaleros. Y la segunda es una fotografía de la Palca, de la planta de baterías, con una soldadura láser. Creo que pasar de una fotografía a otra fotografía es parte del desafío que tenemos por delante. Ahí abajo también, si quieren descargarla, tanto la investigación como la presentación, se puede descargar en esas páginas web. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Me toca ahora ceder la palabra al señor José Antonio Pimentel Castillo, que estará a cargo de los comentarios del documento. Adelante. Bien, en principio agradecer a la Vicepresidencia, al Centro de Estudios Sociales, la invitación para hacer comentarios al trabajo de Antonio. En principio, señalar que el título del libro parecería ser un libro especial para el litio, y no lo es, pero es significativo en cuanto quiere traducir una política del Estado respecto a la explotación de los recursos naturales. Explotar los recursos naturales con soberanía hasta llegar a la industrialización. Y en concreto, yo les digo, el único proyecto en este contexto que lo tiene el gobierno es el proyecto de Vaporíticos. Le ha puesto empeño, ha puesto los recursos, con muchas dificultades vamos formando los recursos humanos. Pero esa es la línea. Los otros proyectos que se han mencionado, la actividad de la Comibol, la considero que es producto del renacimiento de la Comibol cuando ya estaba sepultada. 20 años de neoliberalismo enterraron a la Corporación Minera de Bolivia. Y sin embargo, el pueblo boliviano, su clase trabajadora, particularmente minera, siempre ha estado pidiendo la reactivación productiva y el refuncionamiento de la Corporación Minera de Bolivia, y eso lo ha traducido el gobierno del compañero Evo Morales ya en el 2007 con la ley 3720. Mucho antes había un decreto que le devolvía la capacidad productiva a la Comibol en toda la cadena productiva,
pero con una diferencia de lo que había sido la vieja Comibol hasta el 85. Le devolvía la posibilidad de hacer geología y le obligaba a la industrialización. Lamentablemente, esta propuesta no pudo ser claramente perfilada, en principio por la expectativa de que ahí iba a haber una nueva constitución política del Estado que delineara claramente los roles de cada uno de los sectores que están involucrados en la actividad minera y le diera un rol preponderante, naturalmente, desde la visión ideológica política del gobierno del MAS a la empresa estatal. El desarrollo de la discusión, el consenso y la modificación de la ley minera llevaron más de 3 años. Y hoy estamos en que tenemos la ley minera y todavía no se han encarado las tareas de la transformación de la Corporación Minera de Bolivia. Hay una ley de minería, hay una ley de empresas públicas, pero la Comibol sigue ahí como hace 9 años, siendo una empresa exclusivamente administrativa. Las disculpas eran antes la nueva Constitución Política del Estado, era la ley de minería, era la ley de empresas y ahora es la inoperancia del COSEP, que teóricamente, según la ley, debería nombrar al presidente y al nuevo directorio de la Comibol para iniciar el proceso de transformación. La verdad que hay una inercia dentro de la parte administrativa y ejecutiva de la Comibol para dar paso a la transformación. El proceso de la industrialización es una cara aspiración del pueblo boliviano. La revolución del 52 nacionalizó las minas, pero al poco tiempo los mineros se dieron cuenta que nuestro estaño seguía yendo a la William Harvey o a la Caperpaz, que eran las fundiciones de Patiño. Seguían engordándose a quienes habíamos expulsado en el país. Y ahí surgieron pronunciamientos de los mineros para poner una mita o lo que sea necesario para lograr las fundiciones de estaño. Algunas iniciativas, como la de Perú en Oruro, se frustraron y las fundiciones también, para lograr las fundiciones de estaño, también corrieron sangre. Los ejemplos de Zaleski y Rosales están en la memoria del pueblo boliviano. Se trató de crear una nebulosa tecnológica para decirnos que no se podía fundir estaño en Bolivia. Y se nos propusieron el convenio con Huachán para hacer empresas fundidoras bolivianas en Estados Unidos. Hubo un ofrecimiento de la Unión Soviética para hacer fundiciones en Bolivia. Se las desechó, simplemente por razones de tipo político. Y hay que decirlo muy claramente, tuvo que ser un militar, el general Obando, conspirando en su seno mismo de su gabinete para sacar la decisión de construir la fundición de estaño. Él lo relata, metió candado a su gabinete hasta que se aprobó el decreto. Y lógicamente, una hora después le llamó al embajador norteamericano para decirle si no necesitaba ayuda para hacer las fundiciones de estaño. Entonces, el proceso de la industrialización es un elemento nacional que choca con los intereses imperiales monopólicos de todo lo que es el sistema productivo capitalista. El impulso de Vinto, inaugurado en 1971 por el general Obando, removió el espíritu en Bolivia de seguir fundiendo los minerales. Se hizo la fundición de antimonio, se experimentó y se fue por buen camino con la fundición de bismuto en Telamayo y se emprendió otro grande proyecto como era el del Carachipampa. Esos impulsos se frustraron en 1985.
Vino el 21060 y lo primero que declaró fue la libre comercialización de los minerales. ¿Para qué servían las fundiciones si no se garantizaba la materia prima? Y así se cerró Antimonio, se cerró Bismuto y Carachipampa nunca funcionó. Carachipampa efectivamente se sobredimensionó aquel proyecto. Los nombres de los Carachipampas los conocemos todos. Y lamentablemente no se hizo nada. Fue un negociado. Pero la Comibol, ya en 1998, encargó un estudio y se decía que ya existía en el país una producción del 60% de su capacidad para Carachipampa y podía ingresar. Técnicamente estaba demostrado que iba a funcionar, pero no se aceptó y se la siguió postergando. Cuando tome el poder el compañero Evo Morales, naturalmente la reivindicación de la industrialización es algo sentido. Y esa tarea se la delega a la Comibol, esa Comibol moribunda. Y yo creo que no ha habido el debate en hacer lo pequeño o lo grande. Sencillamente había que hacer lo posible. ¿Y qué era lo posible? Comibol no tenía una mina, a excepción de Guanuni, enfrentados con problemas estructurales como es la participación de la explotación de un solo yacimiento con el sector cooperativo. ¿Qué teníamos? Desmontes. Y ahí surgió el proyecto de Corocoro, iniciar la explotación de los desmontes de cobre para llegar al cobre catódico. ¿Qué más tenía la Comibol? Viejas fundiciones como la de Catavi, la de Pulacayo, que eran sentidas por la comunidad para que se reactiven. Salió la ley para reactivar la planta industrial de Pulacayo. Lo de Catavi no marchó, porque sencillamente los bienes no mineros, el gobierno neoliberal los había entregado a los municipios para que producieran, cuando no es su competencia y no tienen la capacidad. Y ahí legalmente estaba pendiente la solución de este problema. ¿Qué más? Una planta olvidada desde la década del 80, la planta de ácido sulfúrico, que estaba en manos, mejor dicho, custodiado por las Fuerzas Armadas como chatarra. La Comibol buscó su reactivación y lo primero que hicieron fue sacar un decreto traspasando la propiedad del ácido sulfúrico a Cosmil. Esos son los proyectos hoy que están en los análisis de aquí, de Antonio. Se han logrado objetivos, pero a gran costo, y quiero decirlo, a un gran costo político, porque efectivamente las expectativas que se tenía sobre la minería para darle impulso al proceso de cambio no se han cumplido. Hoy, la minería, que antes significaba el 70% de las exportaciones, hoy no deja de representar, en segundo lugar, un 40%. El primer lugar lo ocupa hidrocarburos y disputamos con los agroindustriales un segundo lugar. Sin embargo, considero que el sector minero sigue siendo tiene un carácter estratégico. Bolivia está situado entre dos franjas mineralizadas, la del cobre y de las complejos. Más allá, que en el oriente tenemos el sector del precámbico, que tiene enormes riquezas. Y el conjunto del territorio nacional apenas está explorado
en menos del 20% y explotado ni el 10%. Entonces, las perspectivas para que hacer del sector minero un sector estratégico se mantienen y creo que a esto hay que apuntarlo. El cuadro que nos ha mostrado Antonio sobre los niveles de fundición de los minerales nos muestra que ha habido un retroceso en cuanto al nivel de industrialización de Bolivia. En 1985, siendo el estaño el 75% de las exportaciones mineras, fundíamos el 90%. Hoy el estaño ha bajado y lo que exportamos más, naturalmente, es zinc, plomo, plata, y por lo tanto los niveles de industrialización se han visto disminuidos. Se ha parado el proceso de industrialización de nuestro país. Creo que los problemas planteados en las dos telarañas son reales y objetivos. El Estado mismo no se ha situado a una posición de apoyar la producción. El procedimiento para la aprobación de los proyectos son los TESAs. ¿Y qué significa esto? Que hay que hacer un estudio económico, social y medioambiental a diseño final. Y cuando no se conoce la tecnología o no se sabe los procesos en la implementación, no existe diseño final. Lo que hay son perfiles, posibilidades y estudios de rentabilidad económica. Y así se frustran muchos proyectos. Teníamos el proyecto, lo hemos trabajado a nivel de pilotaje, del tratamiento de las colas arenas de Catavi, y tenemos la certeza de que ese proyecto es rentable, tenemos los estudios de suelos para los diques de cola, etcétera, pero como no es un TESA, sencillamente el BIFE lo ha rechazado. E inmediatamente vienen otros interesados a hacer ese proyecto, conociendo nuestros estudios. Hay una serie de mecanismos burocráticos, ya lo ha señalado Antonio, de fiscalización, etcétera. Y no es que nosotros no queramos ser transparentes, sencillamente hay que ser racionales en cuanto a la petición de la información y canalizar una información central del Estado, porque no todos pueden estar pidiendo información y estar haciendo perder el tiempo como se ha demostrado. En la Comibol también es una burocracia que no siente la necesidad de la producción. Cuando se produce un accidente o una tragedia, podríamos decir como la de Carachipampa, a nadie se le ha movido una pestaña. Era el problema de aquella empresa autónoma para que resuelva sus problemas. Y realmente ese fenómeno del turboexpansor o de la planta de oxígeno se debió a otra negligencia burocrática. No poder contratar a la empresa estadounidense que había construido esa planta de oxígeno, simplemente por el hecho de que no tenía aquí un representante. Y la RESAP dice que tiene que venir su representante y además tiene que poner una boleta de garantía. Una empresa multinacional no va a venir a poner un representante aquí por un negocio de reparación que no le iba a costar $300,000. Y se improvisó y ahí está el desastre. En el proceso de la comercialización, Comibol hoy no tiene capacidad de comercialización. Ya lo ha dicho en el caso de Bismuto. Y una observación burocrática evitó que en su momento el bismuto se comercializara en un spot lot. Se observó la falta de incumplimiento de algún procedimiento
Y esa observación a la semana siguiente estaba causándole a la Conmebol un grave daño económico porque el bismuto había bajado de precio. Hoy, Conmebol es incapaz de proceder la venta del oro que compra en San Ramón, en Ciberalta, al Banco Central. Y tenemos acumulado más de 100 barras de oro en las bodegas de Conmebol sin poder comercializar, porque no se conoce el mecanismo de cómo se comercializa, no se pagan las regalías, no se pagan los formularios, y no importa. Ahí está durmiendo el oro. Creo que estamos ante un grave dilema, lo ha planteado aquí Antonio, pero creo que es una responsabilidad de todos nosotros que hemos asumido funciones de responsabilidad pública y estamos comprometidos con la minería, dar saltos estratégicos. La industrialización es una necesidad del país. Y aquí no tenemos un ministerio de industria, tenemos el Ministerio de Producción, que hace papel bol, que hace cartón bol, está haciendo San Buenaventura, pero nunca va a encarar proyectos grandes como el de la minería. Y hay un lineamiento del gobierno, y Yacimientos está haciendo los procesos de industrialización de los hidrocarburos. Y la Conmebol tiene que hacer los procesos de industrialización de los minerales. Por eso, yo me complazo en hacer la presentación de este libro, pero además señalar la pertinencia de su presentación con desnudando una serie de falencias en el sector minero y particularmente en la Corporación Minera de Bolivia. Ojalá este libro cumpla su cometido y nos dé un jalón. Muchas gracias.